Histórica de Ayopaya, de liberación para el nacimiento de Bolivia. El licenciado Lucio Chino, ¿no?, es un investigador acucioso de la historia, una figura nueva que quiere hacer aportes al conocimiento de la historia. En este sentido, ¿puede usted ocupar una o quiere? Creo que directamente, ¿no? Sí, sí. Bien, puede usted enfocar su tema, por favor. Muy buenas noches a todos y a todas presentes. Doctor Villarroel, gracias por la oportunidad que me han dado para poder presentar este trabajo de una región que no se conoce mucho, ¿no? Este trabajo que hoy quisiera presentar lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte va a ser es el marco lógico de la investigación, y la segunda parte voy a desarrollar de manera general los hechos más relevantes, y sería la bibliografía, una manera de metodología del trabajo que haría. El trabajo que tengo, esto es un borrador, puede cogerle, tal vez cogerle. Entonces voy a comenzar con la cuestión del marco lógico del trabajo. Se escucha, ¿verdad? Se escucha normal, tranquilamente, ¿no? Es que tal vez tengo que hacer un poquito más. Bueno, entonces, lo que quiero es un poco de motivación, cómo uno ha empezado, que cada quien siempre empezamos, a veces suele ser más rica esa parte. Uno cómo se hace, cómo comienza a investigar. Yo de niño, yo soy de allá de Independencia, pero yo no he vivido, yo de muy de niño he salido del lugar y siempre he vivido por estos lugares, en otros lugares, algunas veces fuera, más allá de las fronteras, así. Y siempre he tenido como decir que Ayopaya, yo mismo diciendo que Ayopaya, aquí en mi lugar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer si no hay nada? Entonces, o sea, el desconocer el propio lugar de uno, de donde es, eso es grave, cosa seria. Y cuando tuve una ocasión, yo ejerzo la comunicación, tuve ocasión de trabajar en una radio allá, y eso me abrió todo el campo, de conocer la gente, el lugar. Y de pronto hay un centro cultural que se llama Centro Cultural Ayopaya, y ahí hay archivo, hay material bibliográfico, así. A mí me gusta curiosear, buscar, y lo encontré el diario Tambor Vargas, en copia, 2 ejemplares. Y me la comencé a leer, y buscando otras cosas más encontré. Entonces, de esa manera me motivé. Entonces, eso fue como una motivación, estoy hablando del 2017, pero demoré un año tal vez, ¿no? Y ya el 2018, ya aquí, eso se me lancé ya, el 2018. Entonces, ahora, después de compartir esto, voy a presentar el marco lógico. El título es La memoria histórica de Ayopaya, de liberación para el nacimiento de Bolivia. Lo primero que quiero decir es que este trabajo de investigación no es una cosa regional del lugar, una cosa aislada, sino que tiene que verse en el contexto regional, departamental y nacional y mundial de alguna manera. A esa he proyectado con esa visión, no quedarme en una región que es Ayopaya,
que mucha gente no conoce ni sabe dónde es, sobre todo la juventud no sabe dónde se encuentra o qué es ese lugar, no se sabe. Entonces, para ello he iniciado la investigación con el tema de la presencia de los incas por Ayupaya. Estuvieron allá seguramente viviendo, porque hay restos como la muralla de Sacambaya, que es más evidente, que ha sido incluso restaurada y todo eso, más notoria. Y así uno va a encontrar lugares, incluso lugares, nombres, y también se han encontrado algunos hechos que son constatables de que los incas estuvieron por Ayupaya, pasaron. No es mi intención de hacerla una cosa bien, o sea, no, sino simplemente la presencia de ellos para que complemente a la historia donde uno tiene que iniciar, digamos. Eso como un primer paso. En un segundo momento, desde luego, he entrado a investigar con el tema del tambor Vargas, las guerrillas de Ayupaya y las guerrillas del Alto Perú, diríamos, ¿no? Ahora, más me voy a concentrar en lo que fue Ayupaya, porque las guerrillas se han dado en todo el Alto Perú, comenzando de lo que era Charcas, hoy Sucre, La Paz, Oruro, Potosí. Los levantamientos indígenas se han dado. Y de la misma manera, el punto de partida con esto de los levantamientos por la independencia ha sido precisamente Huaqui. Huaqui, el lugar donde se inició. Claro, obviamente tendría que hablar de Sucre, el secuestro a Jaime Sudáñez, el grito de las mujeres para que le liberen a él, y ahí empezó, ¿no? Pero el segundo momento, yo diría, ha sido en Huaqui. Actualmente hay un cuartel. Yo no tuve ocasión de ir a investigar que el cuartel tenga que ver algo con esto del levantamiento por la independencia. Seguramente yo no fui a investigar ese punto. Ahí comenzó, y al mismo tiempo aquí en Cochabamba se estaba dando, y cuando ya los ayupayeños precisamente quisieron venir aquí a Cochabamba a apoyarle a Rivero, Francisco del Rivero, cuando él estaba, entonces ya estuvieron viniendo de Ayupaya, de Independencia, ya estuvieron por el camino y se enteraron que ya había terminado, ya había fracasado, entonces no quedaba, aquí ya vamos a ir, volveremos, pero ahí empezó, los ayupayeños fueron a Independencia, Ayupaya, todo eso, a organizar la guerrilla, comenzaron la guerrilla. Entonces, los guerrilleros. Ahora, tengo que hablar para que la guerrilla se entienda de José Santos Vargas. José Santos Vargas es un orureño apodado Tambor Vargas. Hemos escuchado varias veces del Tambor Vargas, pero no se sabe mucho. ¿A qué viene esto del Tambor Vargas? José Santos. Su nombre verdadero es José Santos Vargas, orureño. Nació en Oruro, estuvo en la escuela básica, parece que no terminó la escuela básica, pero como sabrán ustedes, tengo que destacar sus cualidades. De niño, hay niños, habemos gente con talento para cada cosa, ¿no es cierto? Somos talentosos para una cosa, para otra cosa. Aunque no haya terminado la escuela básica, la primaria diríamos, pero talentoso para escribir. O sea, tenía ese talento, había tenido. Entonces, cuando se hizo de joven, se fue por allá, por Ayupaya, se inició, se integró a la guerrilla, y aparte de eso, él tocaba tambor. O sea, cada vez que había un enfrentamiento, ¿no ve?, entre indígenas, los realistas y un comandante, también voy a hablar de los comandantes. Entonces, se puso de escribano de la guerrilla, y para que se entienda mejor
lo que él escribió sobre la guerrilla de Ayupaya, los levantamientos, escribe, ¿no? O sea, cada cosa que escribe de lo que acontece, él escribió. ¿Por qué le llaman Tambor Vargas? Porque él agarraba el tambor, tocaba el tambor cada vez que había enfrentamiento y le han apodado Tambor Vargas. De eso le han apodado. Entonces, con ese apodo escribió él todo lo que acontecía en las guerrillas entre enfrentamientos. Por decir, él dice, habían como 200, 150, 300 indígenas cada vez que habían enfrentamientos. Y de españoles habían 30, 40, a veces habían como 60. Si habían enfrentamientos, los indígenas no poseían armamento, como se sabe, pues se conoce, ¿no? Sus palos, sus instrumentos tradicionales, con eso se defendían los indígenas. En cambio, los españoles tenían armas, manejaban armas. Y los indígenas muchas veces lo quitaban a los españoles, las armas lo quitaban y con eso también le daban. Y entonces así se defendían, se estaban, ¿no? Tambor Vargas escribe todo ese diario. Él ha sido reconocido como comandante de Ayupaya, que ha encabezado la guerrilla. Entre los comandantes principales son como 4 o 5, digamos. Entre ellos está el otro comandante, Eusebio Lira. Lira es del lugar del lado de La Paz, de Moza. Hay un pueblo que actualmente hay. De ahí es él. Él se destacó como comandante porque conocía mucho el lugar, tanto de Ayupaya como de Inquisible. Debo aclarar que las únicas republiquetas que han sido reconocidos y han sido, hasta la firma del Acta de la Independencia, han sido Republiqueta de Ayupaya y de Inquisible. Actualmente está reconocido Inquisible. No conozco si existe algún escrito, alguna cosa de Inquisible. A mí me gustaría ir a investigar aquello, porque si está así, sería interesante sacarlo como de Ayupaya, que ojalá que Dios quiera que ya va a haber. Entonces, Eusebio Lira, un principal comandante que ha organizado, que ha sabido entender a la gente, a los indígenas, a los realistas, conocía sus formas, sus mañas y sabía los lugares, a dónde podrían ir, cómo podrían comenzar, en dónde podrían ubicarse, todo eso. Entonces, en ese sentido ha sido muy estratégico Eusebio Lira. Eusebio Lira, como comandante principal de Ayupaya, ha sido baleada, asesinada en el pueblo de Palca. Ahí mismo lo asesinaron. Después otro comandante hubo, José Manuel Chinchilla. Él era de Tapacarí. Era bastante mayor, según cuenta el diario de Vargas. No ha tenido mucho éxito. Bueno, quedó en eso. Pero también figura como uno de los principales de los comandantes. Después, Santiago Fajardo. Este había sido chileno, de Chile. Vivía en Chile un tiempo, pero después se vino al Alto Perú, vivía en Cusco, dice, andanzas que tenían ellos, ¿no? Y vino al Río de la Plata. Cuando inició las guerrillas, estaba ahí y de ahí se fue, se presentó para la comandancia en Ayupaya. Y así el principal comandante, Vargas, Lira y José Miguel Lanza, el que permaneció, le dio la posibilidad de terminar la guerrilla y de tal manera lograr estar presente en la Asamblea Deliberante en Sucre y ser presidente de la mesa del presidio, José Miguel Lanza, y tiene su fotografía, retratos en la Casa de la Libertad. Y es muy poco conocido a nivel departamental, a nivel nacional, muy poco conocido
no conozco mucho ningún trabajo de él, o que se haya escrito un libro o algo de él, no. Sin embargo, es el comandante principal que estuvo en la Asamblea Deliberante que se dio en 1825, el 6 de agosto, lo que comúnmente sabemos, ¿no? Él estuvo haciendo de presidente de la mesa del presidio y él firmó la acta. Está ahí su firma de él. Es uno de los principales comandantes. Primeramente, cuando se fue a Ayupaya, le perseguían, todo le hicieron, le llevaron a Oruro, luego llevaron a Potosí. En Potosí estuvo encarcelado y luego en Potosí se fugó él, lo rompió la puerta de la cárcel, se salió y se fue a La Paz. En La Paz recibió a Simón Bolívar, tuvo una recepción a él, ¿no? Entonces, ahí terminan de los comandantes, los más principales de Ayupaya. Bueno, una vez que pasa esto, ahora dicen en los testimonios, no hay muchos testimonios. Hay una señora catedrática, es francesa, Marie Daniles. Ella investigó precisamente sobre Tambor Vargas, escribe ella. Y cuenta, Tambor Vargas en su diario cuenta, aparte de las investigaciones así sueltas que hay, se dice que las republiquetas que habían en el Alto Perú, por decir, en el Altiplano, Oruro, La Paz, Monteagudo, en Sucre, todo aquello. En el caso del Altiplano, la gente no podía concentrarse, no podía permanecer, porque los enemigos los veían, digamos, de aquí hasta el Jaihuayco, porque plana. Hay un montón de gente y los agarraba y los torturaba y los perseguían y ya está. Estaba disperso, no podía aguantar. Se iban a llamar republiqueta, pero ya no se podía decir porque no han permanecido. En cambio, en Ayupaya es accidentada, es ríos, montes, cerros, entonces la gente, los guerrilleros se escondían en el monte o en el río. Eso les dio para que ellos permanecieran y de esa manera ser como republiqueta hasta que la acta de la independencia se firmó. Ahora, la republiqueta es que hasta ahora la gente, en mismo Ayupaya, en la independencia, los 3 municipios que hay, no sabe por qué se llama republiqueta. Pero yo tampoco sabía, hace 5 años, no sabía por qué se llamaba republiqueta. Es más, a las autoridades, cuando el alcalde, por ejemplo, en la independencia sacan un tríptico para el aniversario, saca con datos muy erróneos, que no consta, no es lo mismo, no son correctas, ¿no? Republiqueta de Ayupaya ha recibido del propio José Antonio Mariscal de Sucre el 26 de enero de 1826, o sea, del propio libertador José Mariscal de Sucre, a ser nominado republiqueta de Ayupaya. ¿Y por qué ha recibido ese honor? Dice que según los historiadores argentinos, no sé si de Bolivia, no, ellos dicen republiquetas se nomina a un territorio, a un lugar que permanecieron en la lucha, a eso se debe que se llame republiqueta. Entonces Ayupaya, hasta que la firma del acta de la independencia, y tanto inclusive han sido republiquetas y son reconocidos como republiquetas. No sé si a inclusive le dio, seguro que se le dio José Mariscal de Sucre, el libertador, el mismo. ¿Quién otro podía haber dado? No, yo creo que sí, a los dos ha debido dar, pero no tengo ese dato de inclusive. Yo sé que es republiqueta inclusive, pero ahí está. No sé, habría que saber. A mí me gustaría ir allá y buscar e investigar. Recibió él, y de eso entonces se denomina republiqueta de Ayupaya, aunque ahora en este tiempo se sonaría de otra cosa, de otra manera, ¿no? Hay que entender históricamente como republiqueta de Ayupaya. Luego, otro momento sobresaliente de Ayupaya es cuando recibe
Villa de la Independencia. Antes se llamaba Palca, y comúnmente se llama Palca. Y el Palca es en término quechua. Dice, hay dos ríos que rodean el río, y estos dos ríos se dividen. Entonces quiere decir Palca, como así de bifurcación, así en dos partes. Por eso llamaban, o sea, en quechua Palca, algo así. Pero el español no podía pronunciar, como ustedes saben, que todos los lugares han cambiado, no han españolizado. Cochabamba, que era Cochabamba, le han dicho Cochabamba. Inquisibi, por ejemplo, dice que es Aymara, pero el español no pronuncia y lo convirtió en Inquisibi, no es el nombre auténtico Inquisibi. En Aymara no lo sé muy bien, dice que era lugar de encuentro. Entonces, pero lo cambiaron, lo españolizaron. Y con todos los lugares, Tapacarí lo mismo, compañero Juan sabe. En todos los lugares, los españoles a su forma como podía pronunciar lo cambiaron. Para el bien, para el mal, ahí está. No sé, creo que para el mal no creo, está bien. Entonces, así se llamaba. Hasta ahora la gente sabe que se llama Palca. Pero también dice Independencia. Pero la gente allá, comenzando de autoridades, no sabe por qué se llama Independencia, nomás dice. Pero el honor que ha recibido se llama, con la nominación, Villa de la Independencia. Entonces, ya no ha sido José Antonio Mariscal en otorgar ese honor, sino ha sido el presidente Andrés de Santa Cruz y Calahumana le dio el honor de ser Villa de la Independencia el 8 de noviembre de 1833, cuando ya estaba en su último año de presidente. Andrés Mariscal de Santa Cruz y Calahumana le dio ese honor de ser Villa de la Independencia por su lucha, por su permanencia, constancia hasta la firma del acta. Es un reconocimiento de honor a ese pueblo, de llamarse Villa de la Independencia. Ahora hay calles en cada ciudad. Aquí en Cochabamba hay una calle Independencia, en Santa Cruz, en La Paz también creo que hay. Pero me imagino que es en honor más a nivel general, a nivel nacional, no tanto así. No creo que el de acá, aún siendo de Cochabamba, sea en honor a Villa de la Independencia, en Ayupaya. Debe ser Ayupaya, es decir, por la independencia del Alto Perú. Lleva el nombre de las calles. Entonces, estos son los dos momentos así importantes en lo que es, digamos, lo que es Ayupaya. Hasta ahora, ese es el aniversario. Ese día se festeja el aniversario de independencia. Su aniversario es el 8 de noviembre desde 1833. Bueno, pasando, digamos, a otro punto, bueno, la Republiqueta, todo aquello, tiene muchas historias. Por ejemplo, la capitalía de Ayupaya, la primera sesión siempre ha sido independencia, pero sin embargo, han cambiado un tiempo, se lo llevaron a Morochata, que para entonces, estamos hablando, yo que sé, por los años antes del 50, los 40, o tal vez de 40, de 50, más o menos de esos años, la capitalía fue llevada a Morochata. O sea, se la llevaron, la gente no estaba de acuerdo, los de independencia, cuando se la llevaron, pero se lo habían llevado a Morochata de manera medio en secreto, como de escondida. Entonces no sabían cómo hacer, qué hacer, porque incluso se había promulgado a nivel gubernamental, había dado como promulgado que la capital sería en Morochata. Pero los de independencia no sabían qué hacer, y de pronto cuando había una fiesta en Morochata fueron, y la gente estaba totalmente perdido en la fiesta. Entraron, sacaron todos los archivos, libros,
lo cargaron, dice, pero para entonces no había transporte, lo cargaron en los caballos y se lo llevaron. Se lo volvieron a llevar a Independencia, como anécdota, digamos. Y los que estaban en Morochata, gente de Morochata, veían eso, cómo se lo estaban llevando, pero no sabían cómo reaccionar, porque todos estaban ocupados en la fiesta, ¿no? En la fiesta, eso. Otro momento así importante sería, por ejemplo, en Ayupaya, en lo que es historia, sería la hacienda. Yo solamente voy a tomar cosas así relevantes, algunos puntos más que interese, digamos, no voy a entrar al detalle. Allá en Ayupaya, cuando se dio la reforma agraria en Clisa, en Ucureña, es cuando se dio allá. Claro, eso se ha ido preparando desde antes, ¿no? Según se dice que Gualberto Villarroel, del Valle Alto, que entendía mucho a la gente del campo, quechuista, militar, ha convocado el primer Congreso Indígena en La Paz, 1945. Hubieron más de 1000 indios. Hasta la reforma agraria, la revolución agraria, a la gente se trataba de indio, solo con el concepto indio. Después de la reforma agraria recién entra el concepto campesino o campesinal. Entonces, ahí dice, Villarroel se reunió con más de 1000 indios de todo el país y cuenta la historia de Ayupaya y de todos los otros lados, de otros departamentos. Los indios han ido a escondidas del patrón, sin que se dé cuenta. Sus patrones han ido para encontrarse. Cuando llenaron los indios, pasaron, porque prohibido era entrar a la plaza para los indios, no podían, pero los indios con Villarroel se entraban a la plaza y la gente empezaba a temblar, porque se llenaban de indios. Y los patrones de cada lugar se dieron cuenta que estos indios habían ido a hablar con el Villarroel, a maquinar contra los patrones, que se los esperaban con palo y no sé qué, para castigarlos y para botarlos del lugar, todo aquello, ¿no? Entonces, cuando se reunieron, ahí ya en Gualberto Villarroel, mejor dicho, Gualberto Villarroel, ya abolió el trabajo gratuito, la hacienda, ya abolió, pero ya en camino como preparado, y para que los indios vuelvan y la socialicen en sus comarcas, en sus haciendas, para que así haya ese levantamiento que finalmente exijan la liberación. Entonces, después que se dio en Ocureña, Clisa, el segundo momento en el Alto Perú, como buena república ya entonces, se dio en Ayupaya y Yayani. Es un pueblo Yayani. En Yayani, el líder, para entonces tampoco eran dirigentes, no había palabra sindicato, entonces solamente cabecillas, es que lideraba, digamos, ¿no?, a los indios que están en la hacienda, los lideraba y los iba preparando. Entre ellos ha sido Grájeda, Hilarión Grájeda, un indio de Yayani. Hay dos comunidades, una comunidad es Tirita, donde nació Hilarión Grájeda, y en Yayani se levantó. Yayani es muy histórico con el tema de la hacienda, de la liberación. Una cosa más general voy a decir, no voy a entrar tanto al detalle porque mucho me voy a demorar. Cuando este señor dice que en la hacienda estaba trabajando como tan sacrificado, o muy explotado, la gente llegó un poco tarde y el patrón que tenía Yayani era malo, muy malo, Carlos Zabalaga. Cuando llegó una persona tarde a la hacienda y yendo a trabajar gratis, sin nada, recibir nada, y todavía le da una paliza, dice el patrón. Le da paliza, dice,
Entonces el Arión Krajeda se encabronó, comenzó a envengarse, decirle a este patrón lo vamos a sacar, lo vamos a liquidar. Y desde el momento comenzó el Arión Krajeda a organizar y a preparar la liberación de la hacienda después de Klisa. Entonces comenzó a organizar otros grupos con sus compañeros, amigos del lugar, y ya se hicieron un grupo de cabecillas. Al grupo lo llamaban cabecillas. Ellos se han organizado y de noche se reunían, iban en caballos de noche, por decirte, de aquí se iban, yo qué sé, pues a Parotay, o que se iban, yo qué sé, a Sacaba, así a reunir, pero en caballos iban y volvían, pero sin que se dé cuenta el patrón. En Yayani, que es un pueblito pequeño, no tiene ninguna importancia, había un lugar, rincón así secreto, ahí iban de noche a reunirse. Entonces su señal era humo, hacían humo o hacían fogata y cuando ya alumbraba ya sabían que tenían que ir, y así iban. Y así iban organizando, y testimonios hay gente que ahora tiene 90 años y todavía han visto, que han conocido a Hilarión Krajeda, a sus compañeros, dos cabecillas muy sobresalientes, ¿no? Julio Carrasco, su amigo, su compañero de Krajeda, con él iban, dice, desde Yayani, de Mogochata, por ahí atrás, hasta La Paz. Caminando muy rápido se llega en 6 días hasta La Paz. Ellos iban y volvían, descalzo, porque no calzaban. Costumbre era no calzar. Iban, volvían. Cuando en una ocasión Krajeda y Julio Carrasco estuvieron presentes cuando lo colgaron a Villarruel. Y se la llevaron un miedo fatal y pensaron que a ellos también los agarrarían y los matarían. Los matarían y se vinieron escapando de día y de noche y habían llegado en 6 días, según los testimonios que cuentan, a Yayani. Cuando llegaron, por decir que como antes no había comunicación, seguramente desde 4 o 5 días se sabía que había ese conflicto en el que habían colgado a Villarruel. Se sabría. Y Yayani, cuando llegaron, dice, había un grupo de hombres y mujeres de luto, borrachos, porque frustración, se pusieron de luto porque le mataron al líder que aceptaba al indio, al quechua, Villarruel, porque mataron a su líder, y por eso seguramente estarían de luto y estaban borrachos. Y llegaron los dos, Krajeda y Julio Carrasco, y se asustaron, no quisieron hablar nada y más bien se quedaron, se fueron directamente a su casa sin decir nada para no alarmar, digamos, para que no se sientan mal. Entonces, eso fue, digamos así, un poco de manera general. Ahora, hablar de patrones, ¿se imaginan cómo puede ser? Hay un patrón que es José María Achá, el expresidente, todos conocen más o menos, el Achá, el militar. Este había sido hijo de los españoles, él ha nacido aquí en Cochabamba. Su padre también se llamaba José María Achá. Ahora sí, un poco les voy a... ¿Por qué se llama José María Achá? José María. Los españoles, muchos se llaman José María. A mí no me hace ninguna gracia, a nosotros no sé si alguno de ustedes se llamaría José María, no creo, porque ellos son tan devotos a José María, a José, a la Virgen María, por eso llaman a sus hijos José María, y seguramente esa tradición tenía. Este señor que ha nacido y ha sido presidente en 1864, 64 terminó más o menos su mandato, el José María Achá, de padres españoles. Era gente de mucho tener, de Vizcaya, de Bilbao, de mucho tener. Y yo me puse a pensar, ¿cómo
claro, allá es de mucho tener, pero no tiene como aquí en América para entonces, digamos, extensiones de tierras, los minerales, todas las riquezas que hay, allá no hay, que ya no hay, digamos. Que si ellos tienen, no necesitan salir, podían estar sin salir, sin tener que irse a Morochata, a Yupaya, a regentar una hacienda, porque sus hijos de él, un tal Agapito Achá, por unos 2, 4, son más de 8, 10 de la familia Achá, quedaron en Morochata. Y cada lugar habían agarrado y patrones. El más poderoso, el patrón más poderoso había sido el de la familia Achá, en Morochata. Puedo mencionar varias comunidades, pero mejor que digo un ejemplo. Entonces, de Achá, de Morochata, además se habían extendido. El padre del presidente José María Achá, también se llamaba con el mismo nombre, había sido patrón de Totora. Y para entonces sí que no había cómo saber medir la tierra, la extensión. Dice que él tenía que caminar no sé cuántos días, todo eso era su hacienda, del padre del presidente. Su hacienda era en Totora. Y este otro es de Morochata. En Morochata. La vivienda de ellos había sido esta, que es la gobernación. Y este teatro Achá es de ellos. Habían sido de ellos. En tiempo de la colonia era de la iglesia. Después, cuando José Antonio de Sucre lo ha relocalizado a todas las tierras de la iglesia, los ha quitado y les ha dado al Estado. Y ahí funcionaba la Universidad San Simón. Después ha tenido otras funciones y últimamente ha funcionado como un centro cultural, como es ahora Teatro Achá, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí yo me pongo a pensar, ¿por qué al hombre nos pasa? Donde hay riqueza, ahí te quedas. Ahí te quedas o bien te vas. ¿Por qué les digo eso? Los patrones de Achá, de Morochata, se habían extendido a Cocapata. Yo fui a investigar esos lugares y me encontré con una familia de Achá, campesinos. Y la gente me contaron, abuelitos me dijeron, y claro, yo les conté, pues les hablaba así, mira, habían patrones, pues Achá y presidente era uno de los patrones. Así, claro, pero aquí también hay familia Achá. ¿Dónde? Yo no les he creído. ¿Cómo pues? No les he creído. Dice, ahí está, ellos eran patrones, sus abuelos, sus tatarabuelos habían sido patrones, ahora apellida Achá. ¿Quién? ¿Dónde? A ver, llévenme, ahí, esa es la familia. Un campesino, Leónidas de Achá. Fui allá, conversé con él, sí. Me habló con mucho orgullo, pero no sabía nada de lo que su descendencia había sido presidente, que habían venido de España, todo eso no sabía nada. Solamente que sabía, su padre se llamaba, también había sido patrón, Gilberto Achá. Era patrón de ese pueblo, de un pueblo, ahí, Cocapata, un pueblito. Yo nací cuando la reforma agraria llegó. Y yo le pregunté, pero tú sabes la historia de tu descendencia. No, hombre, ¿cómo es? Le expliqué, se quedó muy sorprendido. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué no fuiste a algún lado? ¿No fuiste a otro país? Nada. No, yo no. Es que aquí tengo tierra grande de mi papá. Con toda esa tierra que tenía él de patrón, yo me he quedado, yo solo me he quedado. Mi hermana también está, su hermana. Él y su hermana, él tiene casi 80 años, el señor es campesino neto, pero apellida de Achá. Y yo les he explicado, tanta curiosidad tenía de cómo era presidente ese. Les he mostrado un almanaque, su fotografía del Achá, de José María Achá, con barbas, y es un señor, este era su abuelo, tatarabuelo, será pues de ustedes, le dije. Sí. Entonces, ahora yo digo, ese señor se quedó ahí por las tierras, pero vive como cualquier campesino en pobreza.
En cambio, el papá del presidente Acha viene de unas posibilidades que tenía en busca de algo otro diferente, tal vez más, no sé, pues, que dure más, porque al venir acá ha descubierto nueva forma de riquezas, minerales, los recursos naturales, y trabajar, digamos, como patrón, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Yo no sé, algún día voy a entender, será, ¿por qué al hombre le pasa eso? Porque si te quedas en donde te va bien, o bien te puedes irte en busca de algo, o muchas veces no estás conforme con lo que tienes y sigues yendo o sigues queriendo y vas a ir a buscar. No importa que sea en la punta, que sea en el río, no sé, ¿no? Eso ha pasado y yo la he tomado, porque la familia Acha, incluso Nathaniel Aguirre había sido casado con una parentela de Acha, un tal Margarita, sí, Margarita de Acha, ¿no? Nathaniel Aguirre. Bueno, podría hablar de la familia Acha. El caballero me contó, algunos están en Tarija, otros han ido a La Paz, otros han ido a Estados Unidos, otros viven en Quillacollo. En Quillacollo tengo yo casas, aquí, allá, grandes tengo yo. El señor, ¿no?, del campo, Leónidas de Acha, me cuenta, me vas a llevar a tu casa, le digo, pero un día me va a llevar a su casa. Entonces, fíjense cómo es la vida, cómo la historia escondida ahí en Ayupaya. Bueno, entonces estaría más o menos en eso, y otros, por ejemplo, a mí me gustaría tocar aquí ya el tema de la hacienda, la explotación, a detalles no voy a entrar porque se va a demorar mucho. Más bien tal vez hablar, digamos, como que es Ayupaya, qué es lo que tiene ahora, después de ser republiqueta, luchadora, después de haber sido declarada como Villa de la Independencia. Por ejemplo, decir de manera general, Ayupaya es un lugar, no sé, pues, en el anonimato, es abandonado geográficamente, incluso, no sé, pues, en otros ámbitos, abandonado por sus propias autoridades regionales, nacionales, ni hablar. O sea, Ayupaya no está integrada al país, al Estado plurinacional. Así como diría, no están integrados la Amazonía, el Chaco Guaraní, Beni, Pando. No sé qué pasa, no está integrado. En tantos años, ningún gobierno logre esa forma de integrarle al Estado. El Estado plurinacional no la ha integrado todavía. Y a mí me da rabia, a veces me da bronca. ¿Por qué tiene que ser Ayupaya así? ¿Y por qué otros pueblos así también están o peor, en peores condiciones? Vayan a La Paz, vayan a Sucre, esos extensos campos, municipios abandonados que hay una historia tan profunda, tan seria, y nadie dice nada de eso. Como decimos, ¿no ve? La otra cara de la historia está escondida. Decimos, la otra cara de la historia. Y entonces, ¿qué pasa? La historia oficial no habla de estos, solo hablará. Yo no estoy en desacuerdo que hable de Bolívar, que hable de los campeones, que hable del deporte, que hable de los, no sé, de las modas, de personajes, todo aquello. Pero no se habla de los pueblos que bien tiene que integrarse, porque eso nos va a llevar al progreso. Si la Amazonía se integra, un tiempo se habló del Chaco, que sería genial que sea un departamento. El Chaco, a mí, yo me ponía feliz porque esas veces he estado por el Chaco. Si es departamento, va a tener su propia gestión, va a progresar, pero no ha avanzado, para nada, no ha avanzado. Entonces, estas son contradicciones que se tienen, ¿no?, en la historia. Estas contradicciones no nos hacen bien, no nos ayudan a progresar.
Es como si yo no sé exactamente bien la historia de Cochabamba y yo desconozco de un pueblo tan importante, con tanta historia, que se proyecta no solo a nivel departamental, nacional, sino a nivel mundial. Se proyecta Ayupaya como historia. Porque gracias a esos 5 comandantes que les he dicho, a José Miguel Lanza, la liberación no solo ha sido en el Alto Perú, sino se ha proyectado a Latinoamérica, porque en esos tiempos casi los países, algunos ya se habían liberado, algunos ya habían llegado a la independencia, otros todavía no. Entonces, o sea, la liberación de Ayupaya no solo de hacerlo en el Alto Perú, sino también americana. Eso, entonces, con tanta historia, con tanto peso, no es nada, no es nada, no tiene lugar. Eso es lo grave, porque si, cuando yo digo eso ya en otro momento, digamos, en otro apartado, es como la conquista. La conquista yo creo que ha dado la reforma agraria con el Víctor Paz Estenssoro, porque la reforma agraria para todo el país, no solo a Ayupaya, ¿no? Ella le ha dado la educación, le ha dado la participación política, el voto universal, la educación, le ha dado, eso algo le ha levantado, le ha integrado un poco más, pero no ha sido suficiente. Hablando de Ayupaya, por ejemplo, la historia de educación es muy importante porque habían hecho una educación más adaptada al estilo de Huarizata. Incluso quisieron copiar para Ayupaya de Huarizata, de aquellos años. Hablamos del 1937, más o menos por esos años, en Huarizata, que era en torno a la ecología, en torno al sistema educativo, era en torno a la vida. Así era, pero creo que no funcionaba. Quisieron adoptar, no se pudo. Pero en Ayupaya también hay una educación. Por ejemplo, habían hecho como 5 ejes temáticos, no lo voy a mencionar porque sí voy a demorar mucho. De esos ejes temáticos que se daba enseñanza en las escuelas, allá en Ayupaya, se llevaron esos modelos a las normales que había en Vacas, había en Sucre la primera normal, aquí en Cochabamba, en Sacaba, en Quillacollo, a todas las normales, esos modelos exportaron de Ayupaya como modelos para que los profesores en 5 áreas se especialicen y enseñen. Y eso ha durado un buen tiempo. Se deben recordar en área rural, en educación, aquellos años, no sé exactamente, pero se sabe que a los profesores se les donaba gratuitamente productos a los profesores en el área rural. Eso se había inventado en Ayupaya, porque claro, el Estado no podía abarcar, hay que comprender también, no había participación popular cuando estábamos en la reforma agraria. Entonces, en Ayupaya la gente no espera al gobierno que le financie, sino ellos comenzaron a construir las escuelas, ellos comenzaron a pagar a los maestros, y en una ocasión dice, le pagaremos a los profesores en productos y carne, en corderos. Habían comenzado a dar, de tal manera que los profesores con más ganas, con entusiasmo, enseñan alfabetización a los adultos y también enseñan bien, con más ganas, a los niños, y así vamos a progresar. Y lo habían hecho, y de ahí para todo el país, en todas partes de área rural, los maestros rurales recibían esa ayuda de los padres de familia en área rural. Entonces hay cosas así, de esa manera, en el tema de la educación. Por ejemplo, otro punto sería, por ejemplo, en el campo político. En el campo político, Ayupaya ha dado personalidades. Hablar de Mariano Baptista, que ha sido presidente de un pueblo de Ayupaya, de Calchani. Según la investigación, que más o menos hay una hipótesis que había sido descendiente de los judíos, pero nació en Ayupaya y se hizo presidente de la República. Después, bueno,
Walter Guevara Arce fue más bien interino, no fue por elecciones, interino por un tiempo muy corto. Y así personalidades, como no volver a decir, ¿no? José Miguel Lanza y otros personajes. Por ejemplo, no lo he mencionado a José Valliviano. Él había sido comandante en Ayupaya, pero como un segundo, no ha estado mucho tiempo, ¿no? De ahí ha salido como comandante muy bien y ha llegado a ser presidente de Bolivia, de Ayupaya, saliendo del país. Él es de La Paz, no de una familia poderosa, digamos, ¿no? Pero estuvo en Ayupaya. Ayupaya ha dado, este pueblo ha dado al país en personajes. Y podría mencionar otros personajes así medianos como Hilarión Crájeda, como por ejemplo actuales líderes han sido dirigentes que han aportado poco o nada, han sido, digamos, en el campo político ha tenido mucho o poco, ha tenido Ayupaya, ha aportado al país. Y tal vez, no sé, no ha tenido tanto reconocimiento, digamos, como lo es, digamos, como se le merecía, digamos, no ha tenido tanto reconocimiento. Bueno, otro momento ha sido, así voy a ir diciendo puntos nomás ya, de alguna manera después de la reforma agraria ha sido la participación popular ya reciente. Queramos o no queramos, la participación popular ha impulsado de alguna manera a las comunidades, ha levantado, ha despertado a la gente. Y la participación popular se entregó en una comunidad de Ayupaya, Pucaera. Es una comunidad pequeña, perdida entre las cerros, ríos, ahí, una comunidad. Aquí se entregó la participación popular para toda Bolivia. Pucha, qué orgullo. Mira, aquí, pues, en esta comunidad, Juan, como unos 30 familias viven aquí en esta comunidad. Aquí ha venido Goni, escondido en un auto de vidrios Ray-Ban, y ha llegado, y ya se ha ido ese ratito, ya ha entregado la participación popular. Y gracias a la participación popular, entonces surge la creación de los 2 municipios en Ayupaya, era Morochata y Cocapata, porque antes solamente estaba Independencia como municipio, y en toda Bolivia, pues, conocen que la participación popular ha levantado de alguna manera, porque antes de la participación popular nadie quería ser alcalde, porque a nadie le interesaba, porque no había, no recibían nada. Si quiere apuntar, claro, no había. Pues nadie quería ser alcalde. Sí, entre ellos se nombraban, no había elección, nada, entre ellos se recibían, se pasaban, a ver, vos senador. ¿Qué hacían? Es que se encargaban de cobrar centajes, limpieza del pueblo y nada más. No hacían gran cosa. Eso eran los municipios. En cambio ahora, con la participación popular, Morochata y Cocapata es muy reciente, creo que cumple 15 años recién, han trabajado, aunque mal o lo que sea, pero han trabajado algo, y eso un poquito ha levantado a las comunidades, ha formado conciencia en la gente del campo, ¿no? Y eso se da en todo el país también, eso se ha dado en todo el país. Entonces de esa manera ha encontrado, digamos, lo que es. Ahora en personajes, por ejemplo, Gíldaro Antezana es uno de los personajes de un pueblo, de una comunidad que es Chinchiri. Ahí tiene la sala de exposiciones de pintura aquí en Cochabamba. Él era de ahí, de ese lugar, Gíldaro Antezana, un niño que aspiraba a aprender porque no había en su comunidad escuela, y tuvo que escaparse a escondidas, irse junto con los cargueros que traían carga a Quillacollo, junto con ellos se venía, y de esa manera salir del pueblo y poder, digamos, acceder a la educación, y de esa manera llegó a ser pintor, ¿no? Y así muchas personalidades del lugar que tal vez no han trascendido, digamos, a nivel nacional, qué sé yo,
pero ha habido personalidades en Ayopaya. Entonces, más o menos, esto sería de manera general lo que es la historia de Ayopaya, diría. En política, no sé si ahora quisiera las preguntas, aclaraciones y aportes, me gustaría. Y gracias. Sí. Por favor, poco voy a orientar. Sí. El público que está presente es como un tribunal. Debe hacer sugerencias o, quién sabe, también indicarle algunas otras pautas para que mejore su trabajo. Ese es el objetivo de esta presentación. Ingeniero. Gracias. Buenas noches. Yo quisiera hacer algunos aportes respecto a lo interesante trabajo que está haciendo acá el compañero Chino. En primer lugar, decir que Ayopaya no es quechua ni es aymara. Tiquipaya, Ayopaya, Tarapaya, Tacopaya, se debería pronunciar, son voces puquinas. Y la importancia de Ayopaya era de que por ahí era el paso hacia la capital incaica, Cusco. No era La Paz ni Sucre en tiempos de los incas. Entonces, el paso obligatorio era por independencia. Y Manfred Reyes, ustedes recordarán, hace poco tenía un proyecto de hacer un camino a La Paz directo por ahí que nos acortaría, porque por Oruro es lejos. Eso por una parte. Por otra, no ha mencionado a Gunnar Mendoza, que es el que ha encontrado el tambor. Entonces ha cometido su omisión. Entonces Gunnar Mendoza es quien nos ha informado sobre el tambor Vargas, que además el tambor Vargas en el mismo libro dice de que estuvo de empleado en la casa de Esteban Arce. Entonces ahí es que aprendió a tocar el tambor de guerra, famoso que usted ya conoce. Entonces, creo que eso es. Por otra parte, respecto a los achá, durante la colonia se deformaron los apellidos, en realidad eran Uchu, sonaba un poquito feo, así que lo cambiaron a achá, como los ayaviri de ahora, que son ayawiri, y los guarachi son guairacho. Entonces, como era muy difícil, entonces fueron cambiando ya la colonia los apellidos, y entonces los achá eran nobles incaicos, o sea, son 4 ayares: Ayarucho, Ayarcache, Ayaramanco y no sé qué otro ayar más, Ayarauca. Entonces, eran muy ricos los achá porque justamente habían heredado terrenos de los incas, ya desde el Incario, y esa tradición hay que seguir. Son nobles los achás, por los dos lados. Entonces, eso es lo que quería complementar, y seguramente ya hablando acá en Quillacoyo, cuando nos reunamos en la biblioteca de Roberto, vamos a estar intercambiando más ideas sobre eso, que también hemos estado estudiando. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta ya, Edilson. Sí, yo quiero hacer una observación, pero es una observación en realidad sobre el tema mismo. Mira, el título que tienes es Memoria Histórica de Ayopaya de Liberación para el Nacimiento de Bolivia. Mira, entonces yo creo que tendríamos que delimitar tanto el tiempo como el espacio también, ¿no? Porque tú has hablado de diferentes periodos históricos. Prácticamente has hablado de la época inca, después has entrado a la colonia, luego has hablado de la república, y tengo entendido que tu tema es concretamente que Ayopaya contribuyó a la liberación de Bolivia. Entonces, tal vez, no sé si modificar el título es la sugerencia, o también que puedas concentrarte en lo que sería la contribución de Ayopaya a la liberación de Bolivia, que yo entiendo que es entre 1810 a 1825, ¿no? Entonces, tal vez el título habría que revisar, porque nos has hablado de varios temas. Es normal, siempre hemos sido, en cierto modo, en alguna época de nuestra vida, desordenados. Es normal eso, pero hasta nos has hablado del Chaco, que no le veo una relación directa con tu tema mismo. Entonces, las palabras que te estoy diciendo son como crítica constructiva. De ninguna manera viene a ser solamente para hacerte notar un error, ¿no? Sino que simplemente
que nos aboquemos al tema del que queremos hablar para que el mismo auditorio lo comprenda mejor. Gracias. Muy bien, gracias. Por favor, Compañero Chino, el trabajo es un ensayo monográfico. Entonces, son capítulos de una monografía. Hay que amarrar el título, Entonces, yo había pensado que cuando viniste acá a Yupaya, no sé, pensaba que te ibas a lucir con la guerra de guerrillas, los líderes, la indiada, los indígenas, los líderes criollos, tanta cosa hay que avanzar en eso. Entonces, creo que el título debe cambiar y el contenido es un ensayo monográfico. Exacto. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Por favor. Bueno, según mi percepción, y justamente coincido con Juan que dijo, yo lo veo como una monografía muy interesante de Yupaya, que esta monografía ya está de alguna manera terminada. Ahora falta la segunda parte, justamente, ¿no? Y esa segunda parte va a ser muy interesante, un gran aporte, porque creo que nadie todavía ha abordado ese tema, ¿no? Con relación a Yupaya y el nacimiento de la República. Y también otra pequeñísima observación, hay que manejar con mayor precisión ciertos conceptos, ¿no? Es bueno siempre recurrir al diccionario semántico y también al diccionario de las ciencias sociales para poder aclarar algunos conceptos, ¿no? Ese sería mi pequeño aporte. Gracias. Sí. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les agradecemos por su participación. Lo que queremos es presentar, ¿no?, un trabajo con motivo del bicentenario, que no sea pues un panfleto, que sean pues libros serios, estudios serios, documentales fundamentalmente. Estoy seguro que no podrán ser licenciados, ¿no? Me he olvidado decirles, licenciado en Filosofía y Letras, además tiene masterado en Comunicación Social. Estoy seguro que va a ser la directiva de esta institución, de la Comisión de Historia, le felicito, ¿no? Nos ha demostrado que usted ha trabajado en diversas partes, ha investigado, las sugerencias hechas hay que tomarlas en cuenta para mejorar. Ese es el objetivo. Felicitaciones, ¿no?, de parte de la dirección de la Comisión de Historia. Muchas gracias. Siga adelante. Gracias por haber venido esta noche. Y debo informarles que todo está programado en el mes de mayo. Hay un portal que ha publicado justamente Diego. La próxima conferencia estamos acá. Un indio en la independencia de América, que va a exponer el doctor Carlos Eder Lizárraga. Esto es el próximo lunes. El próximo es participación de la mujer en la guerra del Pacífico. Y luego ya entramos a junio. Estaría libre para exposiciones 12 de junio. El 19 de junio, el 26 de junio. El 3 de julio ya está copado, todo julio casi en realidad, también agosto, parte de septiembre. Les pedimos, les insinuamos poder presentar su perfil para ir avanzando en esto del bicentenario.